y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos aquellos. Alejandra, Pablo, bienvenido nuevamente. Y Lucy era. Lucía. O Lucy. Lucía. Ahí sea bienvenido. Bien, abrimos nuestras Biblias. Hoy escuchamos ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Estuvimos hablando unos jueves acerca de este milagro del Señor, pero quisiera volver nuevamente a leer esta palabra, porque en esta semana ocurrió algo y bueno, ahí Dios obró ahí ministrando un poquito a través de esta palabra. Dice así, Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Hoy en día hay mediciones de los tiempos, ¿sí o no? En cuanto al Instituto del INUME, que se llama aquí, ¿no? Que no sé si acierta mucho, acierta poco. Después tenemos el MESUL ahí en Brasil, que son los sistemas de meteorología que nos advierten, ¿verdad?, sobre las tormentas, sobre cómo va a estar el tiempo, sobre cómo va a estar el clima. Y es imposible que uno salga de la casa casi que como que nos sorprendiera una tormenta, ¿verdad? Porque si ya nos dicen que va a llover, si salimos de mañana y nos dicen que sobre la tarde va a llover, lo más probable es que lo más precavido agarremos un paraguas, ¿verdad? A otro que decimos: ¿qué saben esto del tiempo? Y no agarramos nada y después nos ensopamos todo. Pero bueno, es difícil que alguna tormenta, ¿verdad?, nos sorprenda. Y está bien que nos adviertan, ¿verdad? Porque si viene un tornado o algo que viene, uno que de repente en el techo, veo que a veces tenemos música en el techo, ahí cuando hay viento, ahí que ahí suena alguna chapita, bueno, si nos advierte que hay un viento fuerte, ¿qué es lo que hacemos? Ahí subimos, agarramos la escalera con cuidado, clavamos, metemos piedra, hacemos lo posible para que ese techo quede ahí quietito mientras pase el viento, ¿verdad? Mientras pase la tormenta. Pero el otro día creo que la tormenta del lunes, no sé cómo anduvo por acá en Sauce. No lo salgo acá, pero allá en Barro Blanco sí estuvo la tormenta. No sé en el aeroparque cómo estuvo. El lunes tuvo una tormenta que de repente a las 4 de la tarde comenzó a quedar todo negro. Y uno dice: ¿y esto qué pasó acá? ¿Verdad? No sé si estaba prevista o no, pero lo que voy es que fue una tormenta rara, una tormenta extraña, que de repente hasta granizo cayó por allá en Barro Blanco. Ahí. Y lo raro fue de que cayó 2 veces en situación de 1 hora, más o menos ahí. Y la segunda vez fue una de granizo, ¿no? Que si te agarraba afuera sin casco, que la quedaba ahí. Unas piedras así. Y lo raro y lo llamativo de esta tormenta es que granizo es la segunda. Por lo general, ¿cuánto dura cuando cae granizo? Minutos. No, esta cayó de verdad. Que cayó granizo ahí abundante, ¿verdad? Y muchas veces estas tormentas se parecen a las tormentas de la vida que se levantan de un momento a otro en nuestras vidas, ¿verdad? De repente todo va bien, pero en un abrir y cerrar de ojos todo comienza a quedar negro, todo comienza a quedar negro, oscuro, y decimos: ¿qué pasó ahora? No estamos listos un día soleado como para ir a la playa, y de repente se levantó esta tormenta ahí que no vemos ni luz, ahí no vemos la salida, ¿verdad? A diferencia de las tormentas como la del lunes que hubo granizo, ¿verdad? Las tormentas de la vida, aunque no lo entendamos, son de bendición para nosotros. Las tormentas que vienen, los problemas que vienen ahí de la vida son de bendición o terminan siendo de bendición para nosotros. Porque, por ejemplo, las tormentas físicas como el otro día con el granizo pueden llegar a destruir una plantación, ¿o no? Si cae mucho granizo, destruye plantación. Si te agarra en el alto el parabrisas, te lo destruye. No sé si alguien vio la película Granizo de Argentina, ahí de Franchella.
No sé si la vieron, estaba muy linda, muy interesante. Creo que la vi unas 20 veces más o menos, esta linda. Ahí, pero me hacía acordar el otro día a esa película cuando cae granizo, ¿verdad? Si te agarra en el alto te rompe el parabrisas, si te agarra las plantaciones te la rompe, o sea, hacen daño. Creo que aún estaba hablando con un vecino los otros días que también en la parte de su casa dice que tiene membrana y el granizo le rompió la membrana y después se le llovió y le entró agua, tiene que arreglar. Eso es lo que pasa con las tormentas físicas. Ahora, a diferencia de las tormentas de la vida, si bien a nadie le gusta pasar por ellas, porque son momentos duros, momentos difíciles, ¿verdad? Son momentos de adversidad, las tormentas, pero esas tormentas vienen a nuestra vida porque Dios las permite. Dios permite que vengan esas tormentas y como Dios permite, son de bendición para nuestra vida. Porque todo lo que Dios permite para nosotros es de bendición. Aunque ahora en ese momento no lo veamos como una bendición, ¿verdad? La Biblia nos dice en el Salmo 92:12 que el justo florecerá como la palmera. ¿Y sabe usted qué es lo que ocasiona que la palmera florezca, que la palmera crezca? Las tormentas, los huracanes. Porque dicen los que saben, ¿no? Que los vientos, vieron que acuestan las palmeras, ese sacudimiento que hace la palmera, en su interior hay como una savia, entonces ese sacudimiento que hace esa savia sube hasta la copa, que es donde está el corazón de la palmera, y ahí es donde se desarrolla esa que crece, que da fruto, que florece. O sea que las palmeras ayudan, las tormentas, ayudan a que la palmera crezca. Y nosotros también, esto tiene que provocar en nosotros, ¿verdad? Las tormentas de la vida tienen que provocar en nosotros ese crecimiento, nos tiene que hacer crecer en el Señor, conocer algo más del Señor. Si bien cuando vienen se nos pasan mil cosas por la cabeza, cuando a usted se le presenta un problema, algo, una adversidad, ¿qué es lo que piensa? Si somos cristianos, estamos bien firmes en el Señor, decimos, ¿qué hice mal? ¿No? Lo primero que se nos viene dice, algo habré hecho mal, Dios me abandonó, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No? Y cuestionamos y nos cuestionamos y nos cuestionamos sin poder resolver nada. Pero ahora bien, todas esas cosas vienen para ayudarnos a crecer. Si estamos en Cristo, las tormentas tienen que ser de bendición en nuestras vidas. Y vamos a ver por medio de este pasaje cómo dichas tormentas que vienen sobre nosotros se convierten en bendición. Nada de lo que nos pasa es por casualidad. Todo tiene un propósito. Todo Dios tiene un propósito. Dice que nada es por casualidad a los que aman al Señor, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan para bien. La Biblia nos dice que no nos ha venido ninguna prueba que no podamos soportar. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Las tormentas son de bendición para nosotros. Las tormentas vienen a nuestra vida, primero que nada, por hacer la voluntad de Dios. Así que eso de que habré hecho mal, no lo pienses. Si vos estás haciendo la voluntad del Señor, las tormentas de la vida vienen a pesar de que tú y yo estemos haciendo la voluntad del Señor. Porque ¿qué estaban haciendo estos discípulos? Estos discípulos se embarcaron ¿por qué? Porque se les ocurrió ir a la otra ribera o porque Jesús les había dicho que fueran a la otra ribera. Jesucristo era el que les dijo, vayan ustedes a la otra ribera que yo me voy a quedar aquí despidiendo a la multitud, pero yo ya los alcanzo. O sea que ellos estaban cumpliendo lo que Jesucristo les había dicho. Ellos podían haber dicho, si querían ir ellos al otro día, lo más seguro era que esperaran a que pasara la noche y al otro día temprano, a la madrugada, salían, ¿verdad? Sin embargo, obedecieron al Señor Jesucristo y bueno, dijeron, vámonos. Y seguramente las condiciones climáticas en ese tiempo, en esa tarde, en esa noche para salir, eran buenas. Quizá era un cielo estrellado, entonces, mira, sí, está linda la noche para navegar. Vio como esas noches de verano lindas que dicen, está lindo para estar en el parque, para salir a pasear. Bueno, esto es así, dice, bueno, está lindo para salir a navegar. Zarpemos. Sin embargo, dice la Biblia que se levantó de golpe una tormenta, que se le levantó viento, dice, cuando ellos iban de viaje. Y miren, algo interesante, que en esta ocasión, cuando se levanta la tormenta, ellos no tenían a quién recurrir. Cuando leemos la Biblia, hay otro capítulo anteriores, hay otra tormenta que ellos era similar, parecía similar. ¿No les ha pasado que a veces que les parece otra vez el mismo problema? ¿Otra vez la misma situación? ¿Otra vez la misma dificultad viene sobre nuestras vidas? En esta ocasión también, porque ¿qué pasó? Tiempo atrás, ellos salieron con Jesucristo en la barca, le dijo, pasemos al otro lado. Pero en esa ocasión Jesucristo iba con ellos en la barca. Y dice la Biblia que Jesús se acostó a dormir. Y mientras él dormía, se levantó terrible tormenta que los discípulos ya no podían hacer más nada y le dijeron, Señor,
no tienes cuidado que nos estamos por ahogar y vos estás ahí durmiendo. Pero en esta ocasión Jesucristo no iba en la barca, ellos no tenían a quién recurrir, ellos estaban solos, se sentían que estaban solos en medio de esa situación. Quizás se sintieron como tú y yo en ocasiones a veces nos sentimos solos en medio de una tormenta, solos en medio de una dificultad sin que nadie nos entienda. Pero el hacer la voluntad de Dios no nos exonera de las tormentas. Muchas veces emprendemos sueños, ya sea familia, trabajo, estudio, todo lo hacemos confiando en las promesas de Dios, ¿verdad? Todo lo hacemos confiando en las promesas de Dios. Pero el hacer la voluntad de Dios, el acatar lo que Dios nos dice, no nos exonera de que las tormentas se levanten. Seguramente los discípulos ahí, luego de ver el milagro de la multiplicación, salieron seguros de que iban a llegar al otro lado. Estaban embalados, ¿cómo no iban a estar? Si Dios había multiplicado los panes y los peces ahí, Dios puede hacer cualquier cosa. Dijeron, sí, confiamos en ti, Señor, y vamos para adelante. ¿Y cuántas veces en nosotros vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios nos bendice, ¿verdad? Vemos cómo Dios nos va transformando, nos va abriendo caminos, vemos cómo Dios hace milagros en nuestras vidas, en otras personas, y decimos, ¿cómo no le voy a creer al Señor si el Señor me pide algo? Me mando, me largo, y de repente cuando querés acordar, a la mitad del viaje, se levanta una tormenta que nos impide avanzar, o nos cuesta mucho trabajo poder seguir adelante. ¿Vieron esas situaciones que viene y uno quiere salir adelante, quiere progresar y le mete ganas, pero se hace todo cuesta arriba, todo repecho hacia arriba? Ahí, como decía Perro la otra vuelta, que para ir a visitar a una hermana era todo en bajada, pero la vuelta se complica porque hay un poquito de repecho, ¿verdad? Y a veces los problemas, las dificultades vienen a nuestras vidas y hace así que todo cuesta doble, todo cuesta el triple, le metemos ganas, pero no avanzamos, como que estuviéramos corriendo en la cinta ahí en el gimnasio, que corremos y corremos, pero siempre estamos en el mismo lugar. El hacer la voluntad de Dios no nos exonera de problemas, pero ¿sabes qué? Sí nos da la victoria sobre esos problemas. Amén. El hacer la voluntad de Dios no te va a exonerar de que tú y yo, no nos va a exonerar de que tú y yo pasemos por dificultades, pero ten la seguridad que el hacer la voluntad de Dios te va a dar la victoria sobre ese problema que se ha levantado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo así lo decidió. Así que las tormentas vienen sobre nuestras vidas, aún aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, vienen. Pero el que vengan las tormentas de nuestra vida, ¿verdad? No van a impedir que Dios siga obrando. Las tormentas también se levantan en nuestra vida para que veamos el poder de Dios, ya que ninguna tormenta va a frenar lo que Dios ya dispuso en su corazón. Ya lo que Dios está dispuesto a realizar, nada ni nadie lo va a impedir. No hay tormenta que se levante en la vida del cristiano, en la vida del creyente, que impida lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiso y quiere bendecirte. Jesús era quien se había dispuesto a viajar al otro lado de la ribera y ninguna tormenta iba a impedir que Él llegara al otro lado. Él le dijo, vayan ahí a la otra ribera que vamos a ir para el otro lado. Dice la Biblia que sus discípulos no tenían más fuerza y en ese momento es cuando Jesús llega a ellos ayudándolos. ¿Por qué? Porque los estaba mirando del otro lado, los estaba observando, estaba viendo cómo era difícil llegar al otro lado, entonces Él fue y los ayudó. ¿Por qué? Porque había un propósito en llegar al otro lado, el cual era sanar a todos los enfermos de ese lugar. Cuando leemos los otros versículos, ahí de esa zona nos dice que a todos los enfermos que vinieron, a todos los enfermos Jesucristo los sanó. Había un propósito y nada iba a impedir, ¿verdad? Ninguna tormenta iba a impedir que Jesús sanara a todas esas personas, que Jesús bendiciera a todas esas personas. Si Él tenía que llegar caminando sobre las aguas, lo haría, porque Él se había puesto a decidir a bendecir esas vidas. Jesucristo se determinó a bendecir tu vida, se determinó a bendecir mi vida. ¿Qué tormenta que se va a levantar va a impedir que el Señor nos bendiga? Ninguna. Las tormentas se han levantado para que veamos el poder de Dios obrar en las tormentas, obrar en las situaciones difíciles. Dios ya se determinó a bendecir tu vida. ¿Quién se lo va a impedir? ¿Quién se lo va a impedir? Dios te ama, Dios nos ama. Él ha pagado un alto precio ahí por comprarnos, nos compró a precio de sangre para que tú y yo tengamos vida eterna. Así que por más tormenta que se levante, por más viento fuerte que sople en nuestra contra, Jesucristo viene caminando sobre la tormenta a bendecirnos, a calmar la tormenta y a llevarnos a buen puerto. Dios permite muchas veces las tormentas en nuestras vidas, primero que nada, como le decía, para que veamos el poder de Dios,
para que veamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, obrando a través de las dificultades, para que veamos que nada detiene lo que Dios ya determinó para ti, ya determinó para mí, ya determinó para nosotros. No hay nada que venga a impedir que Dios nos bendiga. Podrán decir lo que quieran, pero si Dios ya ha determinado bendecirte, ¿quién lo va a impedir? Si Dios ya te dio un trabajo, ya determinó darte un trabajo, Rosario, ¿quién lo va a impedir? Nadie lo va a impedir. Nadie. Dios tiene poder. Por eso a veces vienen esas dificultades sobre nuestras vidas, para que nosotros veamos en quién hemos creído. Hemos creído en el poder de Dios, ¿verdad? En el poder maravilloso. ¿Para qué vienen las tormentas? Entonces vienen a nuestras vidas para que veamos que si Dios tiene que hacer algo sobrenatural, como caminar sobre el agua para bendecirnos, Él lo va a hacer. Si Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida, Él lo va a hacer. Dios en este tiempo nos va a volar la mente como a sus discípulos. Dice la Biblia que ellos discípulos lo vieron caminarlo, lo vieron la figura, pero ¿qué fue lo que pensaron? Que era un fantasma, dijeron. Les voló la mente porque ellos entendían que ningún ser humano como ellos, de carne y hueso, podría caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero Jesucristo le dijo, yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Jesucristo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Para ellos, no, un ser humano, un hombre no podía caminar sobre el agua. Hay cosas en nuestras vidas que Dios va a hacer que vuelen en nuestra mente, porque Dios es así. Si Dios tiene que hacer algo sobrenatural, lo va a hacer. Amén. Veamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, para que veamos que no estamos solos también. Muchas veces vienen las dificultades, las tormentas en la vida, y Dios permite eso para que veamos su poder y veamos que Él no nos abandonó, que Él no nos abandona, que Él siempre está con cada uno de nosotros. Que aunque parezca que estamos solos, Jesucristo está observando, está mirando todo. Él está mirando nuestra aflicción. Él es el Jehová del Roe, el que ve. Cuenta la Biblia una historia ahí sobre la sierva de Abraham y de Sara, Agar, que ella huyó de la presencia ahí de Sara, ¿verdad? Y de Abraham, porque la estaban maltratando ahí. Y dice la Biblia, ¿dónde estás? Y se le presenta el ángel del Señor. Ahí, ¿qué estás haciendo? Me estoy ocultando, estoy escondiéndome, huí ahí de mi señora, ahí de Sara, por esto, por aquello. Y dice la Biblia, yo lo veo. Yo soy el Señor el que ve. Él ve nuestras aflicciones, Él ve nuestras dificultades. Jesucristo siempre está mirando. Por eso vienen las tormentas, las aflicciones, para que te des cuenta que tú no estás solo, tú no estás sola. Jesucristo está contigo. Él no te ha abandonado. Él está mirando cada uno de lo que te está pasando. Y cuando Él ve que no tenemos más fuerza, cuando ve que ya no podemos más, que estamos por tirar la toalla, ahí dice, espera que ahora es conmigo. Ahora soy yo el que va a pelear con esa dificultad. Ahora soy yo el que va a pelear con ese gigante, con esa tormenta que se ha levantado. O sea que las tormentas vienen a nuestras vidas para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Pero no solamente vienen a eso para que podamos ver el poder de Dios, sino también para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que Pedro caminó sobre el agua. O sea, no solamente Jesucristo fue caminando sobre las aguas, sino que Pedro también experimentó ese poder de poder caminar sobre el agua. Él vio al Maestro caminar sobre el agua y quiso hacer lo mismo. Dice la Biblia, ¿no?, que Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que podamos imitar al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Imitarlo no solamente en las cosas que Él hacía, en estos milagros, ¿verdad?, que por la fe lo podemos hacer, sino en ir y servir al necesitado, ¿verdad?, de ver al hambriento y darle algo, de ver al que está enfermo, ir a visitarlo, ahí, a que esté preso, a todo, ir a visitar, ir a aquellas personas que nadie quería hacer, que nadie las quería ir a ver. Jesucristo iba tras ellos. En la ocasión, en la otra, cuando se le levanta la tormenta, Jesucristo pasó esa tormenta por una persona que estaba encadenada, que estaba endemoniada, por el endemoniado de Gadareno, dice la Biblia. Por una persona, Él atravesó una tormenta. Que también nosotros, por una persona, llevemos el mensaje de salvación a los demás. Que en eso imitemos a nuestro Maestro. Lo interesante, dice la Biblia, que Pedro lo hizo. No sabemos la distancia que caminó, no sabemos si fueron 1 paso, 2 pasos, 10 metros, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que caminó sobre el agua. A Pedro simplemente le faltó una palabra para bajar de la barca, sin importar lo que ocurría, e ir al encuentro con Jesús.
Le bastó simplemente una palabra que le dijera el Señor Jesús para salir de esa seguridad, porque malo bien que si la barca era contraria, ahí no podían avanzar, pero no se estaba hundiendo. Él ahí dentro de la barca estaba seguro y sin embargo se bajó y caminó. Dios a ti y a mí ya nos dio la palabra, ya nos dijo, ven. Esa palabra que le dijo a Pedro, ven. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo, ven. Y esa palabra le alcanzó y le bastó para bajarse y caminar sobre las aguas. El poder de Dios está en nuestras vidas. Entonces, bajemos de la barca, confiemos en el Señor. El bajar de la barca es creerle a la palabra del Señor, es experimentar el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Salgamos un poquito de nuestra comodidad, tengamos fe en la palabra del Señor. No esperemos que las condiciones sean las mejores para volver a Cristo. No esperemos que las condiciones sean las mejores para trabajar para el Señor, para servirle a Él, para creerle a Él. No, confiemos en el Señor. Si Él ya largó la palabra, si Él ya te dio una promesa, créele, baja de la barca y comienza a caminar por encima de la tormenta. Dios permite las tormentas para que tú y yo pongamos en práctica nuestra fe. Las dificultades vienen sobre nuestras vidas y te guste o no nos guste, van a venir. No, van a venir. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar ahí nuestra fe. Pero juntos con ella siempre van a venir las palabras de Jesús. Cuando ellos estaban asustados que decían que era un fantasma, le dice, yo soy. Ten tranquilo, yo soy el que está contigo. Yo soy el que te acompaño. Yo soy el que va contigo a cada instante. Ahí, yo soy, no temas, ten ánimo, lárgate, ven, confía en mí. Esas son las palabras que el Señor nos dice. Con esas palabras cobramos ánimos y para sorpresa nuestra, muchas veces, ¿verdad? Comenzamos a caminar por encima del agua nosotros también. Comenzamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que podemos seguir adelante. Había un tiempo en que parecía que nada nos saldría bien, que todo iba mal, ¿verdad? Todo era tristeza, todo era aflicción, pero Jesucristo vino a nuestras vidas, nos dio confianza, nos dio valor y comenzamos a caminar por encima de las dificultades. Comenzamos a seguir adelante. Cuando nadie decía que vos podías llegar a hacer algo, que podías avanzar, comenzaste a avanzar, comenzaste a prosperar, comenzaste a crecer, ¿verdad? Empezamos a vivir un día a la vez, sentimos paz, confianza de que Dios está con nosotros. Los problemas siguen, claro que sí, pero tenés una paz, tranquilo, que podés dormir y descansar, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Así es el Señor. Ahí están las dificultades, están todo, pero nosotros comenzamos a caminar también por encima del agua. Y mientras nosotros estemos enfocados en Cristo, ninguna tormenta nos podrá hundir. Ninguna tormenta nos podrá detener mientras nuestra mirada esté enfocada en Jesucristo. Porque como dijo Job, ahí también nosotros sabemos en quién hemos creído. Job decía que había perdido todo, estaba enfermo, ¿verdad? Lo único que le quedaba era la esposa, venían los amigos ahí, en vez de consolarlo, lo juzgaban y él le decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quien he creído y que aún así todo me levantará del polvo. Así somos nosotros también, enfocados en Cristo, porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en terminarla. El Señor Jesucristo no deja nada por la mitad. El Señor Jesucristo no hace torres a media, ¿verdad? Dios completa la obra que ha comenzado en ti, que ha comenzado en mí, que ha comenzado en nosotros. Él la completará. Simplemente hay que estar enfocados en el Señor Jesucristo y de esa manera podemos avanzar y seguir confiando, creyendo, caminando sobre la tormenta. Mientras no dudamos, vamos a seguir avanzando. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Miramos las dificultades, miramos los problemas. Como Pedro, él caminó, pero de repente desvió su mirada del maestro. Dice la Biblia que vio el viento, vio las aguas, las olas y comenzó a hundirse. Dudó, ¿verdad? Pero ten la seguridad que muchas veces nos puede pasar eso. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Miramos la condición, de repente estamos ahí peleando, ahí viene otra noticia y ahí decimos otra vez pasa lo mismo. Y ahí como que comenzamos a hundirnos. Pero aunque comencemos a hundirnos, de la misma manera que Jesucristo ayudó a Pedro, nos va a ayudar a nosotros. Dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse, pero le dijo, Señor, socórreme. Y al instante el Señor lo tomó de la mano y lo levantó. Dios no nos va a dejar que nos inundemos, que nos ahoguemos.
Y como Pedro volvió a la barca caminando sobre el agua, tú y yo volveremos a caminar, volveremos a salir a flote y seguir caminando por encima de la tormenta, porque Jesucristo está con nosotros, porque las tormentas vienen a nuestras vidas para que tú y yo experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Porque es bueno saber de Dios, ¿sí o no? Es bueno saber de Dios, es bueno saber lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida de los demás, claro que sí, pero gloria a Dios que Dios quiere hacer eso en tu vida también. Así como restaura a las otras familias, Dios quiere restaurar tu familia. Así como Dios sana a otras personas que están enfermas y lo creemos, Dios quiere sanar tu vida. Así como prospera en otras vidas, Dios quiere prosperar tu vida. Simplemente mantente enfocado en Cristo, mantente enfocado en la mirada del Señor, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Ninguna tormenta va a impedir que tú y yo seamos bendecidos por el Señor. Las tormentas vienen para que glorifiquemos a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos subieron, se calmó todo, y lo adoraron a Jesús, adoraron al Señor. En esta ocasión ahí le reconocieron como hijo de Dios. En la otra tormenta, que era similar, que Jesucristo iba con ellos en la barca, cuando el Señor se levanta, lo despiertan, se ve que medio enojado ahí porque iba durmiendo, iba descansando y lo despertaron, reprende a la tormenta, reprende al viento, todo se hace bonanza. Sus discípulos, que ya lo conocían, que ya habían estado con él en sus enseñanzas, decían, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Ahí apenas estaban conociendo al Señor. Sin embargo, en esta dificultad, en esta tormenta, dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios sobre la naturaleza, vieron que Dios, Jesucristo, le permitió a Pedro caminar ahí sobre las aguas también, lo volvió a rescatar, y entonces cuando llegan a la barca se vuelve a calmar todo. Entonces dicen, sí, no hay otra, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Las tormentas nos tienen que llevar a nosotros a reconocer y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Nos enseñan a reconocer y a aprender algo más de Dios. Las tormentas de nuestras vidas nos tienen que llevar a adorar a Dios. Las dificultades, los problemas que se levantan nos tienen que llevar a la adoración, a la búsqueda de Dios, a adorarle, a glorificarle a Él. Las tormentas siempre nos van a enseñar algo más de Dios, siempre. Cuando estamos en escasez, ¿qué es lo que aprendemos del Señor? Que el Señor provee, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto esa provisión divina de parte de Dios? Que no tenemos nada para comer, nada de esto, y ahí sin embargo hay una bendición de parte de Dios. Cuando no tenemos calzado, cuando no tenemos ropa, siempre Dios permite que alguien venga y nos bendiga. O si no, si necesitan championes, pídanle a Rosario que ella consigue mitad de precio. No sabe cómo lo hace, pero ella consigue, porque Dios es así. Dios abre puertas, ¿verdad? Dios siempre provee lo que nosotros necesitamos. Las tormentas siempre vienen para enseñarnos algo más de Dios. Si estamos enfermos y clamamos al Señor y el Señor nos sana, conocemos esa faceta de parte de Dios. Ya no vamos a decir a los demás, mirá que el Señor te sana de oídas, sino que vamos a decir, el Señor te sana porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a las demás personas que no conocen al Señor, mira, el Señor te perdona, lo estamos diciendo con una convicción que sabemos que a nosotros mismos nos ha perdonado y nos ha dado esa paz, y por eso queremos regalarle a esa persona de esa paz, de ese perdón de Dios, ¿verdad? Porque la culpa es muchas veces lo que más carcome a las personas, y muchas veces las personas están en medio de una tormenta a causa de la culpa, ¿verdad? Que no se la pueden quitar. Ahora bien, todo eso viene a nuestras vidas porque nos enseñan algo más de Dios. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo de Dios, ¿o no? Siempre estamos aprendiendo algo nuevo de Dios. Aunque los problemas se parecen, porque muchas veces se parecen, Dios quiere enseñarnos algo en ellos. Si estamos volviendo a pasar por lo mismo, significa que Dios quiere enseñarnos algo más, que hubo algo que no hemos aprendido y que es necesario que aprendamos con Él en el Señor. Recuerdo una vez cuando estuve en el seguro de paro, cuando estuve sin trabajo. Tuve 2 veces en el seguro de paro, una sin conocer a Cristo, no conocía al Señor todavía, y no saben lo feo que fue. Bueno,
Quizás sí, lo saben, ¿no? A ver, lo que hemos pasado, estado sin trabajo, es feo estar sin trabajo, buscar, clamar, ¿verdad? Y estar ahí como desesperados ahí por traer el plato de comida a la casa. Fue feo. Otra vez lo pasé con Cristo y hubo una gran diferencia. Porque había paz, había tranquilidad, sabía que Dios iba en algún momento a obrar y abrir un camino nuevo, un trabajo nuevo. Y ya les digo, mientras no hubo trabajo, nunca me faltó un plato de comida, nunca le faltó nada a mis hijos. Ahí, porque Dios siempre provee, Dios siempre nos quiere enseñar algo. Las tormentas de la vida son una bendición para nosotros porque nos llevan a reconocer que Jesucristo es nuestro Dios y que no hay otro Dios como Él en la tierra. No hay otro Dios que nos pueda perdonar, que nos pueda amar, que nos pueda dar la victoria en nuestras vidas. Son de bendición para nuestras vidas. Aunque no nos guste pasar, pero cuando pasan, cuando analizamos todo y decimos, mirá, todo lo que pasó era por esto, ahí nos damos cuenta que vinieron para ser de bendición para nosotros. Dios no quiere nuestra ruina. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Él sabe lo que hace. Él es bueno y Él sabe lo que hace y tiene lo mejor para nosotros. Hay una historia que cuenta la historia de un rey de un pueblo lejano, ahí como dicen los cuentos de hadas, ¿no? En una tierra muy, muy lejana, había un rey que le gustaba cazar y tenía un mayordomo, un sirviente, un ayudante ahí que era cristiano el hombre. Y entonces todo lo que le pasaba, de repente tropezaba a este rey o algo y decía, Dios es bueno y sabe lo que hace. Y así estaba, siempre cosa que pasaba, algo malo para el rey, iba este mayordomo y le decía, Dios es bueno y sabe lo que hace. Cierto día, como a este rey le gustaba la caza, un día se le disparó la escopeta, el rifle, y perdió un dedo, ¿no? Entonces el sirviente le dice, Dios es bueno y sabe lo que hace. Y hasta ahí llegó el colmo del rey y dijo, ¿sabes cómo me tenés vos con tu Dios que es bueno y que sabe lo que hace? Y lo encerró. Lo dejó encerrado, no lo quiso que lo ayudara. Sale en ese tiempo que lo encierra a este ayudante, sale de cacería, en la selva, ahí, con una comitiva, y se pierde. Y terminan ¿dónde? En una tribu de caníbales. Ahí donde los agarran a todos y se los comen a todos, menos al rey. ¿Por qué? Porque era supersticioso. Entonces, como el hombre le faltaba un dedo, para ellos era defectuoso, entonces no lo podían comer. Ellos eran, si creían en todas esas cosas, entonces no lo comían. Y él quedó pensando en todo eso, qué bueno, Dios en verdad es bueno y sabe lo que hace. Entonces se pudo escapar y vuelve contento, llega a su reino, ¿verdad? Y loco de la vida va y le saca al criado ahí que lo tenía medio en prisión, medio encerrado, ¿no? Y le dice, mirá, Dios es bueno, la verdad que Dios es bueno y sabe lo que hace, y le contó toda la historia. Y de repente dice, pero pará, dice, ¿cómo que si Dios es bueno y sabe lo que hace? Pero yo a vos te encerré, le dice, ¿cómo, en qué cosa fue bueno contigo? Y el mayordomo le dice, Señor, dice, Dios es bueno y sabe lo que hace. Si usted no me hubiese encerrado, yo hubiese ido con usted y a mí no me falta ningún dedo y yo hubiese sido muerto. Pero Dios es bueno y sabe lo que hace. Dios sabe las tormentas que vienen a nuestras vidas y por qué pasan las cosas en nuestras vidas. Tal vez en este tiempo Dios quiera enseñarnos algo para que nuestra fe esté basada y fundamentada solamente en Dios y en su palabra. Tal vez estemos pasando por algo donde Dios nos quiera mostrar, ahí donde Dios quiera enseñarnos en la fe. Puede que de golpe se haya levantado un problema del cual no les ve solución. De repente se levantó, se hizo una tormenta, hay un problema grande en nuestra casa y no hay solución. Parece que no hay más solución. Sigue aferrado a Cristo. Sigue aferrado de la mano de Dios. Confía en Él que la tormenta va a pasar. Él va a calmar la tormenta. Puede ser que hayas empezado algo, que hayas hecho algo en este año, creyendo en Dios, creyendo en sus promesas, ¿verdad? Pero ahora te encuentras a mitad de camino. Ahora te encuentras a mitad de alcanzar lo que te planeaste, lo que te propusiste, para adelante y atrás, ahí donde lo que vos dejaste. Te cuesta mucho avanzar, pero no puedes volver atrás, ¿verdad? Porque también la otra orilla está lejos y ya ni fuerzas tienes para seguir adelante. Déjame decirte que Jesús viene a tu vida caminando sobre las aguas, sobre ese problema, para darte nueva fuerza, ¿verdad? Y decirte, vamos adelante, que vas a llegar al otro lado, lo que empezaste lo vas a terminar, porque yo te lo prometí y yo dije que yo iba a estar contigo todos los días y voy a estar contigo todos los días. Él nos dice en esta tarde, yo soy.
No es un fantasma el que viene sobre nosotros, es Jesucristo que viene caminando sobre las aguas. Es Jesucristo que viene caminando por encima de la tormenta. Nos viene a decir que Él dice, yo soy, para que tengamos ánimos de que Él viene en nuestra ayuda, de que no estamos solos. Él viene a darnos la palabra justa para que sigamos avanzando hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nos sigue amando, Dios nos sigue restaurando, Dios nos sigue llamando. Puede ser que como Pedro lo intentaste, pero miraste al costado, miraste el viento, miraste las olas y tuviste miedo y comenzaste a hundirte. Cuando comenzamos aquí, venimos a Sauce, comenzamos contentos en el Señor, confiando en que el Señor nos había mandado. Estábamos por esta fecha, ya habíamos comenzado el programa en la radio, todos los jueves, aquí en la radio de Sauce, y salíamos de la radio y íbamos para aquí, para allá, buscando un local, buscando un alquiler, porque teníamos programado ya para el 14 de octubre, ¿era, no? Sí, 14 de octubre, la campaña que hicimos ahí en la canchita y decíamos, necesitamos, ¿verdad?, tener un local, porque gente va a venir, confiamos en que la gente iba a llegar ahí. Y bueno, faltando unas 2 semanas más o menos, en la semana encontramos este local. Ahí seguimos con fuerza, seguimos contentos hacia adelante, ¿verdad? Y parecía que el viento nos empujaba, el viento venía de cola, venía para adelante, la gente comenzó a llegar, vino Eri, después vino Rosario, y bueno, y comenzaron a venir cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero llegó el invierno, aquí en Sauce. Llegó el invierno y costó mucho. Y muchas veces veníamos quizás sin fuerza, parecía que nos comenzábamos a hundirnos. Parecía que las palabras que nos decía una persona o varias gente que nos decía, no, pero Sauce es duro, Sauce es esto, Sauce es lo otro, lo han intentado varios, lo han intentado bien y no pudieron y se quieren ir, acá se quieren ir todos, dicen algunos. Y parecía que comenzamos a mirar esos costados, ¿verdad? Esas dificultades, esos comentarios, y comenzamos a unirnos, a inundarnos, a ahogarnos, pero decidimos elevar nuestra mirada nuevamente al Señor y decirnos, Señor, sálvanos, socórrenos. Y ahí el Señor comenzó a enviar gente, ¿verdad? Comenzó a enviar a Perla todos los jueves, estaba aquí con nosotros, hacía un frío, ¿verdad? Pero estábamos aquí orando, después comenzó a venir los calorcitos, Rosario también venía, ahí comenzamos a orar, comenzamos a clamar, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos recobrando nuevas fuerzas, no es que seamos 300, no es que seamos 200, pero recobramos nuevas fuerzas y seguimos hacia adelante porque sabemos que Jesucristo nos dijo, vayan ahí al Sauce, porque hay un propósito, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Les voy a contar para que ustedes vean. Yo sé que después algunos van a contar su testimonio, pero les voy a contar cómo nosotros lo vemos, ¿no? Si nosotros no hubiésemos dicho, sí, te damos la persona, no vamos más, ¿no? En los momentos tristes, en los momentos difíciles. Aquí llegó Rosario, la esposa de Néstor, y partió con el Señor. Pero ella estaba apartada. Si nosotros no hubiésemos dicho, sí, venimos, quizás, ¿no? Porque Dios puede hacer las cosas de mi manera, ¿no? Pero quizás ella hubiese partido de este mundo sin arreglar las cuentas con el Señor. Recuerdo la campaña que estaba nuestro hermano Néstor ahí, siempre lo cuento y lo digo, y él me miraba con cara de malo, con cara de enojado, con cara de Hernández enojado, sí, bien malo, no sé si alguno lo conoce, sabe lo que digo, ahí, y me miraba, y orábamos por él, como oramos por Juan, que hoy Alicia, la pastora, me dijo, ¿no será de Juan que fue a la campaña? No sé, digo, vamos a verlo, cuando lo veamos vamos a ver si es este Juan o no. Hay que también se ven acerca, y oramos. Rosario le invita a venir un día, ¿verdad? Y él viene, Néstor, un día aquí a la iglesia. Enojado. Pero después comenzó a venir más seguido, comenzó a charlar, ¿verdad? Y Dios está obrando. Dios está obrando en él. Se operó en este año, Dios lo sacó rapidito de la operación, y ahora sabemos que Dios está con él y Dios está obrando con él. El otro día que lo llevamos a ir a que se internara, ¿verdad? Después también él descargó ya. Para mí es mucho. Quizá para usted no lo ve tan así, pero para mí es mucho viniendo una persona que estaba apartada del Señor, ¿no?
se había descargado la Biblia en el celular y me pidió que le enseñara cómo era para usarla, para leerla. Y todo Dios está obrando, ¿verdad? Dios está obrando. ¿Qué decir de Marta, que llegó aquí también, ahí con su vida, que está ahí, pero se está reconstruyendo, ¿no? Entonces ahí recobramos nueva fuerza en el Señor y seguimos adelante porque Dios está con nosotros. Aunque las tormentas vengan, aunque las tormentas se levanten, y quieran ahí detener la obra del Señor, nada va a detener la obra del Señor, nada va a detener la obra del Señor aquí en Sauce. Nada va a detener que sigamos predicando el Evangelio, que sigamos alcanzando las vidas que necesitan ser abrazadas por el Señor, que esas vidas que necesitan tener esa experiencia de sentir el abrazo de Dios, el abrazo del Padre, ¿verdad? Por eso seguimos y vamos a seguir esforzándonos, y si tenemos que esforzarnos más, nos vamos a esforzar más por amor a Cristo, por amor de las almas. Por eso estamos ahí, como decía la pastora, ya a un año de cumplir. Tantas cosas han pasado en un año, ¿no? Pero gracias a Dios estamos firmes y seguiremos adelante. Y luego del mes de octubre, luego que pase el mes de octubre, en el mes de noviembre, vamos a tener una campaña aquí porque queremos seguir predicando el Evangelio de Dios. Queremos seguir predicando del amor de Dios. Queremos seguir predicando del perdón de Dios. La idea es hacerlo en la plaza. Todavía no nos han respondido. Pero si no nos prestan la plaza, la vamos a hacer en algún lado. Vamos a buscar un lugar ahí abierto para predicar abiertamente de Jesucristo, que Jesucristo sigue sanando, que Jesucristo sigue restaurando, que Jesucristo sigue perdonando, ¿verdad? Sigue prosperando las vidas. Por más tormentas que vengan sobre nosotros, porque las tormentas que vienen sobre nosotros al final terminan siendo de bendición para nuestras vidas. Así que si en esta noche, en esta tarde, estás atravesando alguna y no entiendes por qué, porque dices, yo estoy haciendo las cosas bien delante del Señor. No es que no nos agrandemos ni nada, pero nos examinamos a la luz de la palabra, a la luz de lo que estamos haciendo, y decimos, no, Señor, no estoy robando, no estoy haciendo esto, no estoy pecando, ¿verdad? Estoy haciendo tu voluntad, dentro de esto estoy haciendo tu voluntad. Bueno, el que estés haciendo la voluntad no te exonera de que vengan las tormentas. Pero estate tranquilo que Dios te da la victoria sobre esas tormentas, sobre esas dificultades. Quizás han venido en este tiempo las tormentas sobre tu vida para que vos veas el poder de Dios. Porque muchas veces te han dicho que Dios sana, que Dios restaura, ¿verdad? Pero tú no has visto ese poder de Dios. No has visto cómo Dios actúa. Bueno, quizás vino para mostrarte que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Quizás ha venido sobre tu vida para que vos mismo experimentes el poder de Dios en tu vida. Para que vos tengas la autoridad. Porque Dios nos da la autoridad a nosotros. Así como le dio la autoridad de caminar sobre las aguas a Pedro, Dios nos da la autoridad a nosotros para que oremos por los enfermos y los enfermos sean sanados. Para que donde se manifieste un demonio oremos y se vaya. El demonio, Dios nos dio esa autoridad, dice. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos sanarán. Ahí Dios quiere obrar. Quizás vinieron sobre nosotros estas tormentas para que nosotros experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Para que veamos que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha abandonado. Dios sigue estando con nosotros. Que tú y yo estemos aquí significa que Dios sigue teniendo interés en ti. Que Dios sigue confiando en ti, ¿verdad? Que lo que te prometió que iba a hacer contigo lo va a cumplir, porque Él no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él sabe, Él confía en ti. Quizás muchas veces nos parecemos a Gedeón, cuando Dios lo llamó y le dijo, ahí, varón fuerte, esforzado y valiente, le dice a Gedeón. Y Gedeón le dice, ¿a mí? Yo valiente y esforzado que me estoy escondiendo acá, sacudiendo el trigo en un lugar donde no es sacudir para que nadie me lo coma porque no puedo hacer frente. ¿Tú dices que yo soy valiente? ¿Tú dices que yo soy fuerte? Sí, tú. A veces nos parecemos como Gedeón. No miremos nuestra condición. Cristo nos ama. Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Pongámonos de pie en esta hora y oremos al Señor.